Bien, hacemos una oración para empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. A pesar de pare todo, algunos han podido venir a la clase. No voy a dar lugar para preguntas sobre la clase anterior. Y pido también si tienen preguntas, dejen para el final, porque hoy se prolonga bastante el tema. Es bastante largo. No sé si se acuerdan que decíamos que cuando tomamos un ciclo, un periodo de la historia, hacemos 3 vueltas alrededor de él. De los hechos, de los errores y herejías, y por fin de la vida interna de la iglesia. A veces algunas cosas podemos encajar en cualquier uno de esos ciclos, pero yo estoy tomando como guía Boulanger en la historia de la iglesia. Hoy vamos a terminar rapidito los hechos y empezar a hablar de los errores y herejías para tocar un tema, por eso va a ser largo, tocar el tema de la Inquisición. Un tema muy interesante, pero también muy atacado, que hay que defenderse, digamos así, de muchos errores por ahí afuera. Es una lástima, porque yo voy a pasar sobre la reconquista de la España rápidamente, solo para cerrar los hechos. De hecho, no se termina acá la reconquista de España, sino en el periodo siguiente. Solo voy a pasar rápidamente sobre los hechos y ya vamos a empezar con el tema de los errores. Es una lástima, se podría hacer muchas clases incluso sobre el tema de la reconquista de España, pero no nos da el tiempo. Estamos en la clase 17 hablando del periodo de 1073, del año 1073 hasta el periodo de 1303. Cuando toquemos los errores, tal vez se nos salte un poco, salga un poco del tiempo, pero es para cerrar un poco el tema. Reconquista de España, rápidamente. España desde 780 años, desde el año 711, estaba casi completamente invadida por los musulmanes. De hecho, ya se habían fijado ahí, ya tenía sus califatos. Lo que quedó de la resistencia española, digamos, quedó en el norte de España, en la región que se llama Asturias. Fue ese foco que empezó la reconquista, a partir de ese foco. Pero España estaba casi totalmente tomada por los musulmanes. No era una persecución, todo el tiempo sangrienta, pero sí, claro que los católicos no tenían una vida normal como debería ser. Se denomina Reconquista el periodo de la historia de la península ibérica de aproximadamente 780 años entre la conquista omeya de España, el 711, y la caída del reino nazarí de Granada. Fue la última batalla de la Reconquista en el año 1492. La conquista completa de Granada marca el final del periodo. Entonces yo voy a pasar rápidamente solo los hechos, las batallas que fueron las reconquistas, porque eran reinos, ¿no? Los reinos de España, de la península ibérica. De hecho, en esas batallas de reconquista, muchas de ellas tuvieron el privilegio de cruzadas, con los mismos derechos de una cruzada, apoyada por los papas. La reconquista empieza, el primer paso, la batalla, seguramente ustedes ya escucharon hablar, de Covadonga, por Pelayo, justamente en las Asturias, alrededor del año 720. Después, el reino de Castilla, ¿qué pasó? Alfonso VI reconquista Toledo en el año 1085, tiempo del Cid, campeador, el Catalino Cid, el famoso. Alfonso VII conquistó Córdoba y Almería. Alfonso VIII venció la batalla de las Navas de Tolosa del 1212 con el monarca de Navarra también, Sancho el Fuerte, ambos en la misma batalla. Fernando III el Santo conquistó definitivamente Córdoba, Jaén y Sevilla y unió la corona a las Castillas de León. En León, algunas victorias sobre los musulmanes no tan importantes del Reino de León. En Aragón, Alfonso I el Batallador, que vivió del 1104 a 1134, conquistó Zaragoza, Tarragona,
Épila y otros lugares. Pedro II recibió la corona en manos del Papa Inocencio III en Roma, declarando su reinado feudatario de la Santa Sede. Jaime I conquistó Mallorca y Valencia. Alfonso II agregó el reino de Cataluña a la corona en el año 1162. Y en Navarra, separada de Aragón en el 1134, Sancho I colaboró en la batalla de las Navas, que había dicho. Teobaldo I fue a la Cuarta Cruzada y Teobaldo II de Champaña, o Champaña, no sé cómo dice, a la Octava Cruzada. Esa cruzada, cuando hablo, las cruzadas que hablamos en la clase anterior. Ahí hay un tema particular de los judíos en el tema de la reconquista española. Yo hablo un poco acá, pero no voy a tocar mucho el tema del papel de los judíos. De hecho, los judíos eran tratados con desprecio por los árabes y tolerados en los reinos cristianos. Tampoco eran muy queridos, porque el tema de los judíos, especialmente en la historia moderna, toca mucho el tema económico. Los judíos normalmente hacen guetos, viven en lugares separados y practican mucho la usura. Esa vez el padre conmigo ya tomó el remedio. Practican mucho la usura, y eso, claro, es muy odioso para los pueblos. Creo que yo puse algo acá de la usura, sí. Dedicándose al comercio, astrología, alquimia, medicina y matemáticas. De hecho, algunos defienden por ahí que los judíos tienen algún cierto privilegio natural, porque son muy capaces en lo que hacen. No voy a meterme en el tema acá, pero hay algunos que defienden sí que por ser la raza elegida por Dios, tienen algún privilegio en las cosas que hacen, natural, de ejecución. Y son muy buenos con los negocios, sí, luego. Vivían en barrios separados, como decía, y en esa época llamaban las juderías. En el siglo XIV eran más perseguidos por exactamente eso que les decía, ese carácter antinacional y por la usura. Hay un préstamo que ellos hicieron al rey Felipe Augusto, que los intereses eran de 43%, el préstamo. ¿Cada cuánto? Sí, 43%. por eso. Dios mío. Y ataques a la religión católica. Es famoso, uno de los episodios más famosos fue la crucifixión de Dominguito, San Dominguito del Van, creo que se llama. Ellos hacían ritos de renovar ese ataque a los cristianos crucificando niños a veces. Eso, San Dominguito del Van, lo había anotado acá, 1250. Pero, aún así, los papas nunca apoyaron las persecuciones a los judíos directamente. De hecho, cabía a los reyes hacer el control de los abusos que ellos hacían, no a la iglesia, porque la fe no hay que imponérsela, no hay que imponer a fuerza a la fe. Un solo ejemplo para ver cómo era la posición de la iglesia delante de los judíos. Un monje alemán llamado Rodolfo empezó a predicar una cruzada para aniquilar a los judíos, eso en Alemania. Y en el año 1146 estalló una persecución. Entonces, además de ese odio nacional, esos ataques que los judíos mismos hacían a la religión, los católicos empezaron a emprender cruzadas contra los judíos, pero no era movida por la iglesia, no era mandada por la iglesia, pero en ese caso entró en la cabeza un monje Rodolfo. Hubieron masacres en Colonia, Magencia, Worms, Espira y Estrasburgo. Y el arzobispo de Magencia, para ver qué hacía la iglesia, de hecho ocultó a israelitas para que no fueran asesinados, y llamó a San Bernardo en su ayuda. San Bernardo envió una carta, entre otras cosas decía: «Oh abominable doctrina, sabiduría del infierno, a diferencia de las enseñanzas de todos los profetas y apóstoles, destructora de la caridad y la gracia». Y además fue San Bernardo a visitar la zona perturbada, calmó los ánimos y logró justamente que los judíos después no mataran a ese monje Rodolfo. Hizo la paz entre los dos, porque los judíos después que se calmaron las cosas querían matar a ese monje, es normal. Pero San Bernardo logró un juicio ecuánime sobre ese monje que fue encarcelado. Tanto que hay un judío de la época, Joshua ben Meir, que decía contra este hijo de Belial, el monje Rodolfo: «Dios ha levantado un hombre prudente», Bernardo declaraba. «Este religioso, por su manera de hablar, calmó a la gente y dijo: marchar contra Silo, defender la tumba de Cristo y de las cruzadas, no contra los judíos, pero no toquéis a los hebreos». El sacerdote Bernardo, sin embargo, no recibió oro o cualquier premio material de los judíos.
era su corazón que lo llevó a amarlos y lo impulsó a pronunciar buenas palabras para Israel. Para un judío, un monje que los defiende y no cobra, es algo impresionante. De hecho, es el testimonio de los judíos. Bien, acá cierro con eso el tema de España, solo para tener una idea de qué pasaba con los judíos. Si da tiempo en otra charla, cuando llegue el otro periodo, yo hablo un poco más de la reconquista de España si me da el tiempo. Y para cerrar los hechos de esa época, las misiones de ese periodo. Se evangelizó el noroeste de Alemania, wendos, pomeranios y prusianos, los pueblos. Los sajones todavía no convertidos, Lituania, provincias del mar Báltico y Finlandia. Dominicos y franciscanos avanzaron también en el norte de África y Asia, que había sido perdida para los musulmanes. Juan de Montecorvino llegó a China y trabajó en Pekín 30 años desde 1291 hasta el 1328. Bien, con eso cerramos el primer ciclo de los hechos, así rápidamente. Y ahora entramos en el tema de los errores y herejías. Y justamente por tratar de los errores de esa época vamos a entrar en el tema de la Inquisición. En ese periodo, la herejía más latente, más clara y que traía más problemas para la iglesia era la herejía de los valdenses, y después albigenses, todo se mezcla ahí. Pedro Baldo, que vivió del 1140 a 1217, profesaba una especie de maniqueísmo. No sé si se acuerdan del maniqueísmo que hablamos en tiempos de San Agustín. Los principios básicos del maniqueísmo que vuelve a repetirse en la historia de la iglesia muchas veces es que existe un doble principio, un Dios bueno y un Dios malo, digámoslo así. Y todo lo que es del Dios bueno es espiritual, y todo lo que es carnal, material, es del Dios malo. Y por eso, claro, llegan a condenar, por ejemplo, el matrimonio, porque es la multiplicación de la materia. Eso viene del Dios malo, y también, eso pasó con los valdenses y albigenses, promueven el suicidio, porque es desprenderse totalmente de la materia. Era también contra el trabajo y la propiedad, claro, todo que multiplica la materia. Pero, ojo, uno habla así lo burdo de la herejía, pero ellos estaban predicando una pureza evangélica. Nuestro Señor predicó la pobreza, nosotros somos realmente los verdaderamente pobres. Y están hablando además en épocas que infelizmente había muchos desórdenes en la iglesia, desórdenes de simonía, que es la venta el poner precio a las cosas espirituales. Entonces, frente a esos desórdenes de los clérigos, además del tema del concubinato de los clérigos, esos están predicando la pureza evangélica, la pobreza, el desprendimiento de los bienes materiales y el celibato, la castidad, porque toda la materia es mala. Predicaba además la existencia de dos solos sacramentos, el bautismo y la cena, la inexistencia del purgatorio. Era además contra el culto de los santos y la jerarquía eclesiástica. Y, casualidad, decían que la única regla de la fe era la escritura. No sé si les suena algo, a mí me suena Lutero. Pedro Baldo fue excomulgado por el Papa Lucio III en el año 1184, pero se huyó a Lyon, después a Italia, después a Bohemia y murió en 1217. Y muchos valdenses, como decía, casualidad, se unieron a los protestantes en el siglo XVI y aún existen. Los albigenses, que es una mezcla de todo eso, y esos ahora estamos hablando del sur de Francia, los albigenses, una importación oriental de la herejía cátara, del maniqueísmo. Ustedes van tal vez a escuchar mucho hablar del catarismo. Cátaro significa puro, justamente ese mismo espíritu de esa pureza evangélica. Dualista, Dios malo, Dios bueno. Apología del suicidio más clara de los albigenses. Condenaban el matrimonio contra la propiedad. Y incluso promovían, entre las formas de suicidio que ellos incentivaban, decían que el más alto grado de perfección era el suicidio por hambre. Era dejar de comer y esperar que se muriera. Un solo sacramento, los albigenses, el consuelo que llamaban, que ese era una especie de iniciación de los puros. Los puros recibían ese sacramento, el consuelo, por imposición de manos y pasaban a ser los perfectos de la secta. Si Dios quiere, en el domingo voy a hablar un poco de eso. Es una tentación intelectual, estoy escribiendo el sermón, estoy en medio del sermón, de
esa división entre los iniciados y los no iniciados, los ignorantes y los sabios. Siempre en las sectas ustedes van a ver esa división, la masonería, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque es una tentación de, ellos tienen un conocimiento más alto y yo no lo tengo, y las ganas de un orgullo intelectual de tener ese mismo conocimiento que los sabios tienen. De hecho, San Agustín suspiró mucho por eso. Cuando estaba en el maniqueísmo, él tenía muchas dudas de ese error, para él era lo correcto en la época, entre cómo hacer, qué es, cómo funciona esa cosa de la materia, del espíritu, yo no entiendo muy bien, y siempre le decían, va a venir, creo que era Fausto, va a venir el sabio que le va a explicar todo. Y fue una decepción, cuando vino no le explicó nada, entonces él salió del maniqueísmo. Pero es una tentación esa de que hay un conocimiento superior que usted no sabe. El que está en la masonería está en el grado 17, usted no llegó al grado 18 todavía. Usted no llegó al grado 19, usted no llegó al grado 33. Y si usted llegó al grado 33, todavía hay otros grupos que ellos fornecen para ayudar ese espíritu de esas ganas de un saber superior, de un saber más alto. Y acá entraba ese sacramento del consuelo. El consuelo era para los santos, para los puros. Para los que eran los grados bajos de los albigenses, solo estaba obligado a recibir ese sacramento antes de morir, si no había sido elevado, llamado a un grado superior durante la vida. ¿Qué pasó con esa herejía albigense? El conde de Tolosa, Raimundo VI, los apoyó. Infelizmente, el Papa había enviado un legado para combatir esa herejía y el conde lo mató al legado del Papa. Por eso fue excomulgado el conde de Tolosa por Inocencio III. Y además, como decía en la clase pasada, lo excomulgó y eximió a los súbditos de la obediencia. No tendría más que obedecer al conde Raimundo VI. El Papa predicó una cruzada contra los albigenses, con privilegios de cruzada. Esa guerra duró 20 años, del 1209 al 1229, y terminó con la victoria del rey de Francia. El primer periodo de la guerra fueron 6 años de luchas lideradas por el famoso Simón de Montfort, pena que no se puede hablar más de él acá, y terminó con el concilio de Letrán. Pero se volvió a levantar esa herejía, un otro periodo de 6 años desde el 1226, y liderados por Luis VIII de Francia, el rey de Francia, termina con el Tratado de Paris, en que Tolosa pasa a la posesión del rey de Francia. Pero fue esa herejía de los albigenses, o nuevos cátaros, que dio lugar a la institución de la Santa Inquisición. Y es de eso que vamos a intentar hablar ahora, y eso que nos va a hacer largo el curso de hoy. Santa Inquisición, y está bien puesto. Si usted busca en internet la palabra Inquisición, va a aparecer o santa entre comillas, o solo la cruel Inquisición, la persecución de la Inquisición, la sangrienta Inquisición, todos los malos adjetivos. De hecho, si ustedes se acuerdan en la escuela, seguramente no les enseñaron que la Inquisición fue una santa institución, sino que le pintaron esa casa, ¿se dice? De cazar, sí. Esa casa de las brujas, que todo el mundo era perseguido, que los crueles clérigos que torturaban a todas las personas, y cualquier persona que decía alguna cosa contra la iglesia era quemada, y la persecución de los judíos y de Galileo Galilei, todo. Se escucha de todo en las clases hoy en día. ¿Por qué? Porque hay una que se llama una leyenda negra de la Inquisición. No es porque no haya documentos de la Inquisición, pero es porque la mala fama de la Inquisición fue hecha por los protestantes y después por la época del iluminismo, de la Revolución Francesa. Hay un historiador, entre comillas, especialmente protestante, Guillermo de Orange, que, claro, publicó todo tipo de ataques contra la Inquisición, de estilo mala prensa, y el iluminismo también con Voltaire, Diderot, imagínense, bien de la iglesia no van a hablar. Hay una historiadora católica que habla de Kramer también, un otro historiador que ayudó a amplificar esa leyenda negra. Dice ella: el ampliamente citado malos maleficaron, como escrito acá, teóricamente es un documento que muestra las torturas de la Inquisición, que es muy reconocido y que casi todos los historiadores toman de ahí para criticar la Inquisición.
es un relato sinistro de investigaciones sobre la brujería por un inquisidor, Henry Kramer, que fue censurado y despedido del cargo pocos años antes de escribir su libro. Es teóricamente un inquisidor que escribe las memorias, pero él había sido echado de su cargo por los desórdenes que tenía. Y claro, después va a escribir un libro que no va a ser muy a favor de la Inquisición, seguro. La supuesta aprobación papal del libro está muy discutida y hay pruebas de que mismo durante su corta carrera en las salas del tribunal, Kramer fue reprimido por los jueces a causa de los métodos que utilizaba. Entonces, puede ser que algunas cosas que él habla es verdad, pero son abusos de él, de persona particular. Si uno va a buscar los documentos de la iglesia, nunca prueba las crueldades, las exageraciones que hubieron. Es distinto yo decir, no sé, hay una institución que aprueba la tortura, por ejemplo, y las torturas crueles. La iglesia aprobó la tortura, vamos a hablar de eso. Pero diciendo que aprueba los abusos e incentiva los abusos, como los cátaros, por ejemplo, decir de una institución que como tal publica una doctrina que favorece el suicidio, por ejemplo. Sí. Pero es distinto hablar de una institución en que algunas personas se suicidan. Entonces hay que ver, ¿la institución favoreció el suicidio o fueron esas personas que eran desordenadas? Es lo mismo, podemos hablar de la Inquisición. No es la iglesia misma que incentivaba los abusos, sino que los pocos, no son muchos abusos que hubieron, fueron desórdenes de las personas y fueron reprimidos incluso y castigados. Bien, eso solo para introducir como el tema de la leyenda negra. Dos nociones previas que hay que tener en cuenta. La Inquisición es un tribunal. Un tribunal nunca es bien querido y bien visto en una sociedad. ¿Por qué? Por los malos, porque no quieren que haya un órgano que los reprima. Y los buenos no quieren ser citados delante de un tribunal porque eso le quita la fama. Entonces un tribunal nunca es bien visto. Es normal, eso no es nada raro. Eso hace entender un poco por qué se difundió tanto la mala fama de la Inquisición. Especialmente si yo estoy hablando de historia de los protestantes, que eran católicos y que fueron perseguidos o entraron en el juicio de la Inquisición, claro que no van a hablar bien de la Inquisición. Y que para comprender, dice el DTC, que es el Diccionario de Teología Católica, para comprender la Inquisición es necesario formarse un alma antigua. Ancestral, decía. Hay que comprender el periodo. Estamos en un periodo de fervor y de sociedad católica, totalmente católica. Y hay que comprender sobre todo que esa sociedad tenía muy en cuenta que entre el alma y el cuerpo, yo voy a preferir siempre el alma, que el alma es mucho más importante. Es el principio básico de la Inquisición. ¿Por qué da derecho a hacer algún tipo de tortura o incluso a matar a un hereje pertinaz? Porque yo estoy buscando salvar el alma de esa persona. Y si muere el cuerpo, pero el alma se salva, está todo ganado. Pero claro, en la sociedad moderna hoy, que estamos en épocas de hedonismo, de búsqueda de placer, de comodidad, hablar de alma sobre el cuerpo no tiene sentido. Claro, es una crueldad, es horrible, pero si uno piensa con una mente católica, tiene todo sentido. Yo 1000 veces matar un cuerpo, dar muerte a una persona, pero salvar su alma y salvar el alma de las personas que él podría infectar con su herejía, que dejar a esa persona viva por solo respeto a su cuerpo y que esa persona llevara varias almas al infierno. Entonces, ante todo, lo que está buscando la Inquisición, y eso hay que entender, está buscando la salvación de esas personas y de las personas que ellos puedan atacar. ¿Qué es la Inquisición? Yo busqué algunas definiciones por ahí. Un tribunal eclesiástico creado para juzgar los delitos de herejía. Son buenas definiciones, no hay nada malo. Otra definición de la Inquisición fue un tribunal legal de la Iglesia Católica administrado en cooperación con la autoridad civil, cuyo objetivo era preservar al Estado contra los enemigos de la fe. Y eso también hay que tener en cuenta. Estamos en épocas de cristiandad, el Estado era católico. Entonces, de hecho, la Iglesia nunca mató a ninguna persona. Lo que pasaba en la Inquisición la Iglesia hacía juicio y relajaba al brazo del Estado, el brazo secular.
normalmente se sabía que iba a dar muerto, ¿no? Eso tampoco era que eran todos inocentes, se mató porque el padre no sabía que iba a matar, no, sabía que iba a matar. Pero la iglesia le era prohibido incluso a los clérigos asistir sesiones de tortura, por ejemplo. Vamos a tocar la tortura, tranquilo. La iglesia que hacía era hacer el juicio y relajaba el brazo secular. Y a veces la iglesia había absuelto a la persona en crímenes de herejía, pero normalmente el hereje, además de los crímenes contra la fe que tenía también crímenes en el Estado. Entonces el Estado a veces agarraba a esa persona que había sido absuelta por la iglesia y lo mataba por los crímenes civiles que tenía. Otra definición, antiguo tribunal eclesiástico establecido para descubrir y castigar las faltas contra la fe o las doctrinas de la iglesia. Pero es gracioso que hace una buena definición, pero en el mismo artículo hay una falsedad que es muy común en la leyenda negra. Dice, es falso eso, la Inquisición castigó a todo aquel que se oponía a la religión cristiana, al que no aceptaba la fe católica, al que se negó a convertirse, es decir, era peor que los musulmanes, al que no quiso renunciar a su creencia en favor del catolicismo, es decir, mataba a todos, era una persecución, claro, es la leyenda negra. Y así envió a los judíos a las hogueras, mentira, la misma suerte corrieron las mujeres que eran tomadas por brujas, o los libros considerados una amenaza para la fe. Además, practicó la tortura y se lanzó en cruzadas mortales contra comunidades consideradas infieles. Es decir, era un asesino en masa, digamos. Básicamente es eso. El mismo sitio que da una buena definición y una explicación, un desastre. Los principios para tener en cuenta con respecto a la Inquisición. Primero, que no se puede forzar a nadie a abrazar la fe. Eso significa que la Inquisición no persiguió a los judíos. La Inquisición no obligó a nadie a convertirse. La Inquisición persiguió personas que eran bautizadas, que habían hecho promesa de defender esa fe hasta la muerte y que caían en el error no solo, sino que empezaban a propagar el error. Puede ser que yo caiga en un error y empiece a creer una doctrina contra la doctrina de la iglesia. Hasta ahí la Inquisición no tocaba. Pero si esa persona empezaba a propagar ese error como verdad, ahí sí. Porque ahí está, además de perder su alma, está atacando el alma de los demás. Bien, y como les decía, el alma es más importante que la vida del alma, más importante que la del cuerpo. De hecho, incluso en el cuerpo uno puede hacer una comparación y entender un poco. No sé, la cabeza es la parte más importante. Cuando alguien me tira alguna cosa, ¿cuál es la reacción automática que yo tengo? Pero no va a acertar la mano, es que me tiró. Sí, pero la mano es menos importante que la cabeza. Así uno puede entender alma y cuerpo. Yo puedo quitar la vida del cuerpo para entender, para salvar el alma. El alma es mucho más importante que el cuerpo. Si yo tengo una trombosis en la pierna que me va a invadir todo el cuerpo, yo corto la pierna, sin problema, porque tengo que defender la vida del cuerpo. Aún más, con más razón, mucho más importante es la vida del alma. Las causas de la institución del Tribunal de la Santa Inquisición. Primero, que las herejías y errores contaminaban a los débiles y además, como decía antes, causaban desórdenes sociales. Porque estamos en una civilización católica, en la cristiandad. Una persona que se levanta en contra de la iglesia, además con deseos de propagar su error en contra de la iglesia, siendo bautizado, es muy normal, y es lo que más pasaba, que esa persona también se rebele contra la autoridad del Estado, que también es un Estado católico. Entonces, normalmente los herejes, además de herejes, eran, como dice usted, no sé, bandoleros, eran personas de mala fama y de malas costumbres. Eso, por un lado, defender la cristiandad, defender el alma de esas personas débiles que estaban siendo mal adoctrinadas por esas personas. Primera causa. Pero la segunda causa era defender la vida de los mismos herejes. ¿Por qué? Porque una persona que se levantaba contra la iglesia, imagínense, en épocas de cristiandad, que alguien se levantara, por ejemplo, contra la Virgen María, lo iba a matar. Entonces, la Inquisición, además de defender los fieles contra los herejes, defendía a los mismos herejes contra los fieles, porque le iban a matar de manera desordenada, como pasó, por ejemplo, en la persecución de los judíos en Alemania. Entonces, tener un tribunal que juzgue a esa persona
eso calmaba también ese afán popular de matar a esa persona que está atacando nuestra santa religión. Por parte del poder civil, los reyes siempre buscaban la unidad del imperio, y la unidad del imperio pasaba por la unidad de la religión, claro. Entonces, si yo tengo una persona que ataca la religión única del imperio, yo tengo que quitar a esa persona de en medio de mi sociedad. Pero también, por otro lado, defender a los súbditos del rey de los abusos del rey. Porque después vamos a ver, si Dios permite, la Inquisición en manos de Felipe el Hermoso hizo los desórdenes contra los templarios. Y Federico II, que era el emperador de la época de la institución de la Inquisición, usaba de la disculpa de la herejía para condenar personas que eran contrarias a su gobierno. Entonces, tener el Tribunal de la Santa Inquisición defendía el reino contra los errores y los desórdenes que esas personas causaban, pero también defendía a los súbditos de los desórdenes del rey, del emperador, que podía atacar por problemas personales a una persona. De hecho, antes de la institución de la Inquisición, Federico II ya había permitido la pena de muerte contra los herejes en el imperio, sin aún tener un tribunal. Y la causa cercana de la institución de la Inquisición fue esa herejía que yo les decía de los albigenses, los cátaros, en el sur de Francia, la región de Languedoc. ¿Cómo fue la institución, la historia? Hasta después del año 1000, las personas más significadas de la Iglesia Católica más bien se inclinaron a la benevolencia con los herejes. De hecho, San Agustín, especialmente San Juan Crisóstomo, escriben diciendo que hay que convencer por la predicación. Pero después, el mismo San Agustín y el mismo San Juan Crisóstomo, los dos, viendo la pertinacia de los herejes, que la predicación no les hacía ningún efecto, defendieron penas corporales y penas más severas contra los herejes. Las primeras disposiciones de los concilios y de los pontífices contra los herejes, establecieron penas más suaves que las ya existentes de parte de los príncipes seculares. Ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta. ¡Qué cruel era la Inquisición! La verdad, era muchísimo más blanda que los tribunales civiles. Los tribunales civiles sí eran bastante más crueles. Ahí, Alejandro III, el Papa III, que reinó del 1159 al 1181, en el Concilio III de Letrán de 1179, advierte a los clérigos cruentas effugiant ulciones, que escapen de las venganzas crueles. De hecho, va a haber una disposición después que los clérigos no les era permitido asistir a las torturas. Eran cortas las torturas, pero no estaba permitido a los clérigos. Pero en cambio, que en pleno rigor, porque la amenaza de los herejes era constante. De hecho, la herejía albigense se estaba desparramando por toda la cristiandad. El segundo paso para la institución lo dio Lucio III, Papa, que gobernó la Iglesia desde 1181 al 1185 en el Sínodo de Verona del año 1184, iniciando lo que se llamó desde entonces la Inquisición medieval. Ordenó pesquisas de herejes, castigo tanto por excomunión como por penas temporales proporcionadas a la gravedad de su crimen, y aprobó las penas que imponían las autoridades laicas. En esa época esas disposiciones no tenía todavía un tribunal central de toda la Iglesia, no era el tribunal del Santo Oficio que regía la Inquisición, sino que el Papa dio órdenes a los obispos especialmente, que se dio después llamar la Inquisición Episcopal de ese periodo, que investigasen los herejes, buscasen, juzgasen. Pero no se imponía la pena de muerte todavía. Después, Inocencio III, que gobernó la Iglesia de 1198 a 1216, nombró legados que procedieron en la Inquisición y castigo de los herejes, pero contra lo que defendían algunos, no decretó la pena de muerte contra ellos. El mismo Concilio IV de Letrán del año 1215, que codificó y originó las medidas violentas contra los herejes, confirmó esas disposiciones. Todavía no había pena de muerte. Y acá llegamos, esos son los antecedentes al establecimiento oficial de la Inquisición por el Papa Gregorio IX. Es el Papa
que instituyó oficialmente la Inquisición, Gregorio IX. ¿Qué pasó? Esa Inquisición episcopal no tuvo mucho fruto, no tuvo mucho éxito, era ineficaz, inadecuada, porque los tribunales quedaban a cargo de los obispos y cada obispo veía la cosa de una forma distinta. Y también contra los obispos los príncipes se sentían más fuertes, entonces constantemente arrogaban ellos, los príncipes, el poder del juicio, y por eso aplicaban penas excesivas y se dejaban guiar. Por eso decía que el tribunal defendía contra la pasión de los príncipes, se dejaban llevar por cuestiones personales. No sé, esa persona habló mal de mi esposa y empezaron a investigarlo por herejía. Entonces, ¿qué pasó ante ese problema de la ineficacia de la Inquisición episcopal y del abuso también de los reyes? En el año 1231, el Papa Gregorio IX sustituyó a la jurisdicción de los obispos una jurisdicción permanente, nombrando legados especiales directamente nombrados por la Santa Sede, para que, de acuerdo con el ordinario, urgieran las medidas de rigor contra los herejes. Se le llamó Inquisición papal, pero el juez era nombrado por el Papa. Y con ese paso se añadió además el castigo de pena de muerte. Se podría a partir de ahí dar pena de muerte, que, como decían, era la misma iglesia que infería esa pena, sino que relajaba el brazo secular. Y fue instituida especialmente en el territorio de Languedoc, a donde estaba la herejía albigense. Tercer paso de la Inquisición, después de instituida. El Papa nombró dos órdenes particulares, que si Dios quiere en la próxima clase hablaremos, los franciscanos y dominicos, para ser los guías de la Inquisición. De hecho, Santo Domingo de Guzmán fue el primer inquisidor de esa Inquisición en Languedoc, y él es el fundador de los dominicos. ¿Por qué franciscanos y dominicos? De hecho, eran dos órdenes recién fundadas. ¿Por qué no puso, no sé, por ejemplo, los benedictinos? Porque esas dos órdenes tenían, primero, por un lado, el buen ejemplo de la vida de pobreza que llevaban, pero además eran órdenes, especialmente los dominicos, de predicantes. Entonces, la idea siempre esa de la Inquisición no es el castigo de los herejes, es la conversión de los herejes. Entonces, el Papa eligió esas órdenes especialmente porque eran más aptas, más preparadas para justamente buscar esa conversión. Sobre los excesos de la Inquisición, para dar algunos ejemplos del castigo que hacía la Iglesia a veces contra esas exageraciones. Roberto de Bugre, primer inquisidor de Francia, llevado de un fanatismo ciego contra sus antiguos correligionarios cátaros, se presentó siendo inquisidor en lugar de Montwimer. En una semana de herejía, y el 29 de mayo de 1239 mató, dio muerte o relajó el brazo secular 180 herejes que perecieron en las llamas. Parece indudable que ese inquisidor en particular cometió graves exageraciones, injusticias. Pero se levantó una protesta contra ese inquisidor y el Papa examinó las acusaciones y en consecuencia destituyó a Roberto de su cargo y luego lo condenó a prisión perpetua, para que entiendan que la Iglesia no apoyaba las exageraciones. Fue una exageración de un católico que estaba en su cargo, pero el Papa lo destituyó. El inquisidor de Tolosa, Fray Bernardo Gui, que dejó fama de severo, de 1308 a 1323, dio 930 sentencias, de las que solo 82 son relajación al brazo secular, que sería pena de muerte. Las demás o son más bien teóricas contra reos ya difuntos, o son solo cárcel, a 307, infamia, a 2, San Benito, que era una especie de escapulario que no tenía que vestir, diciendo que fue condenado, destierro, destrucción de la casa de 22, y quema del Talmud. Eso es uno que se había caído herejías acercándose al judaísmo. Y las otras 139 sentencias que Bernardo Gui impuso fueron de libertad.
Resulta pues, en una de las regiones más inquietas, estamos hablando de Francia, sur de Francia, solo 5 o 6 ejecuciones por año durante la Inquisición, en la región más complicada. Después se habla mucho, no sé si yo puse acá el tema, pero antes que yo me olvide, de los autos de fe. Cuando habla esa palabra, alguien que ya leyó algo moderno sobre la Inquisición, piensa, era el momento de la ejecución de los herejes, tenían una foguera preparada, y ahí ponían los herejes y mataban todos. En el auto de fe no se mataba nadie, ¿sí? El auto de fe era la reunión del pueblo para declarar las sentencias, pero no era ahí que se hacía la ejecución de los que fueron condenados a muerte. Era el momento de publicar que tal persona recibió tal castigo, tal persona va a llevarnos a Benita, se llevó a la prisión, ese está libre, no es hereje. Era la publicidad de las penas, no era el momento de la ejecución. Si usted pone en Google auto de fe, seguramente va a aparecer dibujos de gente se quemando y obispos matando a gente. No, el auto de fe nunca se quemaba a nadie, era el momento de la publicación de la sentencia. ¿Y qué pasaba? Los acusados, quienes estaban reconocidos culpables, y ese es el tema, y no querían abjurar de su herejía, porque es el único tribunal de la historia de la humanidad que se le convoca a uno y él dice, no, yo cometí el error pero me arrepiento. Listo, váyase, se acabó el juicio. Porque era esa la intención, era de arrepentirse. Pero los desórdenes que cometió, no, ya se arrepintió, listo, ya está. Eso que pasaba, las personas que llegaban a ser relajadas del brazo secular eran herejes pertinaces, eran personas que no querían mejorar de sus errores, incluso si hubieran pasado por la tortura y no querían, y seguían profesando sus errores y con la intención de seguir buscando discípulos. Claro, la iglesia tenía que encontrar una forma de resolver esa situación, no puede dejar libre a esa persona, no puede tampoco dejar en prisión, porque cuando hablamos de prisión medieval, no era esa cárcel cerrada que pensamos hoy. No, la prisión medieval era casi una habitación. Incluso hay muchos relatos de personas, no sé, si murió mi papá, solo le daban una carta, bueno, vaya a ver el velorio de su papá y vuelva cuando pueda. Era una prisión muy blanda, una prisión se podía escribir, se podía hacer cosas. Entonces un hereje que era pertenaz y quería seguir publicando sus errores, la prisión tampoco le funcionaba, la prisión perpetua, tenía que ser la pena de muerte. Y además, no sé si todos, seguramente no todos, pero la mayoría, cuando veían que la cosa no iba para adelante, probablemente se convertían, se confesaban y salvaban su alma. Y muchos, tal vez yo hablé adelante, cuando era la pena de la hoguera, no eran asesinados en la misma hoguera, sino que eran asesinados antes de manera más blanda y ponían solo sus cadáveres. O otros que se ponían un muñeco en el lugar, quemaba el muñeco y daba una muerte más blanda a ese hereje. Normalmente se hacía así. Especialmente ese hereje se confesaba. Entonces, si él se confesaba, normalmente, paso siguiente, le daba muerte, para que no corriera el riesgo de, delante de la hoguera, arrepentirse de su confesión. Entonces, normalmente el pasado se confesaba y le daba una muerte más justa, digamos, y la hoguera ponía un muñequito ahí o solo su cadáver. Se confesaba era... Arrepentirse de su error. Y después la condena ya está. Cuando no me arrepentí, bueno, ya está, la condena ya está. Entonces, los acusados, quienes estaban reconocidos culpables y no querían mejorar de su herejía, estaban entregados al brazo secular, es decir, a los agentes del rey o del señor para sufrir su condena, la cual podía ser la pena de muerte en la hoguera. Hay algunos que se quemaban vivos realmente, no, tampoco hay que falsificar los hechos. La iglesia normalmente se contentaba con penas espirituales y si por delante recorrió a penas corporales, estaba en consideración del peligro de partes de los herejes que amenazaban a toda la sociedad. De la tortura yo toco el tema más adelante. Los principales lugares de la Inquisición fueron Francia, Italia y España. Y si ustedes estuvieron en clases de bachillerato, ya van a pensar, la Inquisición española, esa fue terrible. No, de hecho fue de las más blandas que hubo. Solo que ¿qué pasó con la Inquisición española? Es que todo fue documentado, todos los procesos. Entonces se tiene más datos sobre la Inquisición española, pero fue de hecho de las más grandes. Después yo voy a hacer una comparación, hablar un poco de la Inquisición protestante y ustedes van a ver cuál es la diferencia.
El procedimiento, cómo se pasaba cuando la Inquisición era designada para ir a algún lugar, para que tomara, no sé, había un grupo de herejes allá, un error que se estaba propagando, y el Papa mandaba a la Inquisición que investigara. ¿Cómo se daba? Cuando parecía el inquisidor existía peligro de herejía en alguna región, designaban inquisidores locales, quien, apenas llegados, lanzaban 2 decretos. El de la fe, que era un texto explicando la verdadera doctrina sobre el tema que se está discutiendo, y el decreto de la gracia, prometiendo a cuantos culpables se presentaran en el término de 15 o 30 días, según los casos, el perdón de su falta mediante leve penitencia y firme propósito de enmienda. Es decir, llegó la Inquisición en nuestro país, puso acá, llegó, decreto. Iba a publicar en WhatsApp y en Telegram que la doctrina católica es esa. Y otro decreto diciendo, los que cayeron en ese error por ignorancia y se arrepienten, que se presenten delante del tribunal en 15 o 30 días, abjuren de su error y van a recibir una penitencia leve. La penitencia realmente era leve, no sé, rezar un rosario, llevar un San Benito, hacer una peregrinación, cosas así, del estilo. Ese decreto de la gracia. Pasado el plazo otorgado de 15 o 30 días, y después de aquilatadas las acusaciones para descartar aquellas que parecieran ligeras o calumniosas, porque también pasaba eso. Si yo, no sé, la tierra de mi vecino era una tierra muy productiva, bueno, le denuncio por herejía. Pero no era tan fácil, porque el acusador tenía, al principio, especialmente el tribunal, tenía que probar la acusación. Y si no probara, quien tomaba el castigo era él. Castigos leves, no iba a morir. Pero si presentaba una calumnia, una acusación falsa contra una persona de herejía, era él que era punido. Entonces no era tan fácil así atacar a una persona con calumnias en la Inquisición. Una vez comprobado el delito, no sé, una persona llegó a la Inquisición, decreto de fe, decreto de gracia, pasó los 30 días, no se presentó, se investigó y se descubrió que cayó en el error, y no se arrepentía. Y seguía con esa intención de propagar su herejía, era relajado a brazo secular. Y él, estando que hacía lo que quisiera con él. Tal vez el Estado podía absorber también, pero la Iglesia no condenaba a muerte directamente. Los pertinaces y relapsos que habían sido juzgados por herejía, perdonados, pero que hubieran vuelto a caer, eran juzgados ese sí con especial severidad. Porque claro, le di la oportunidad de absolverle, de usted pedir perdón y arrepentirse de su herejía, y salir de acá y usted cayó otra vez en el mismo error. Bueno, señal de que aquel arrepentimiento no era verdadero. Entonces, yo no le voy a perdonar una tercera vez para que usted vuelva a caer y propagar el mismo error. Entonces, normalmente, con ese arrepentimiento de ahora, yo le confieso y terminamos acá. ¿Listo? En cambio, aquellos que prometían la enmienda después de abjurar sus errores, les imponía un castigo que consistía en vestir por algún tiempo el San Benito y así cumplir la penitencia. Con respecto a la tortura, hasta el decreto de Graciano del año 1140 estaba prohibida la tortura. Pero ¿qué pasaba? Los jueces normalmente no encontraban forma de que el culpado, que era realmente culpado, confesara su crimen. Primero pasaba en Alemania que se usaron de una cosa que se llamaban las ordalías, o los juicios de Dios, que no está bien. ¿Qué eran los juicios de Dios? No sé, voy a dar un ejemplo. Pongamos acá una olla de agua caliente, usted me jura que es inocente, sí. Entonces meta la mano ahí adentro, si su mano sale ilesa, es que Dios le defendió porque usted era realmente inocente. Si sí que muere porque usted era culpable, está mintiendo. Claro, no está bien las ordalías. Si uno fuera a buscar en la escritura para encontrar cosas parecidas que pasaban, que Dios venía directamente y testificaba la inocencia de algunas personas, pero hacer eso en la nueva ley es tentar a Dios, y es lo que pasaba. Entonces las personas confesaban cualquier cosa. No sé, si me va a meter mi mano en el agua caliente, bueno, confieso, yo cometí el error, aunque no hubiera cometido. Entonces no funcionaba. ¿Qué pasó entonces? No conseguían la confesión de los culpables, no sé, había personas que los jueces sabían, seguramente es culpable, pero si no confesaba, no tengo como, solo si yo encuentro pruebas en otras personas para lograr mostrar su culpabilidad. Pero si yo no encuentro y él no me confiesa, no puedo hacer nada. Y esa persona sigue publicando errores y yo estoy de manos atadas.
nos hacían. En Alemania se intentó el tema de las ordalías, que no funcionaba. Pero, como no funcionaba, se empezó a aceptar la tortura. A principio más bien en el tribunal civil, porque en esa época también se volvió a usar el derecho romano, que de hecho permitía la tortura, valga la tortura que hicieron nuestro Señor Jesucristo. Entonces el derecho romano permitía la tortura, y como se tomó el derecho romano como fuente del derecho en esa época, se volvió a tomar la ley civil, aprobaba la tortura, y el Papa la aceptó con algunas condiciones. El Papa Inocencio IV, en el año 1260, fue cuando se empezó a aplicar la tortura en los tribunales de la Inquisición. Primera condición, prohibida a los clérigos. Un clérigo no puede asistir a una sesión de tortura. Después, el fin de la tortura no era para castigo, y ahí ustedes van a ver la gran diferencia de la Inquisición protestante. La tortura no era para castigar a un culpable, era para encontrar el culpable, era el método investigativo. Debería ser, en el decreto de Inocencio IV, el último medio posible. Si la investigación ya servía para ajusticiar o declarar la inocencia de un hereje, seguramente no se aplicaría la tortura. Pero si buscaba por todas las formas y no se encontraba la verdad de si era realmente culpable o inocente, se podría aplicar. En personas altamente sospechosas, es decir, normalmente el juez ya tiene convicción que es un culpable, entonces yo intento aplicar la tortura porque no me quiere confesar. Pero si es una persona que se presume la inocencia, tampoco se podría aplicar la tortura. Y además no debería ni quitar ningún miembro ni llevar al peligro de muerte. Además, no podría ser más de media hora. La tortura solo podía durar hasta media hora y una vez sola. No se podía torturar 2 veces a la misma persona. En secreto, no se podría saber que una persona fue torturada. Y los tormentos que normalmente se infligían eran o de una prisión muy estrecha, o los carbones encendidos. Ahí yo no busqué bien, no sé en qué parte del cuerpo se aplicaban los carbones. El potro, la flagelación, la prueba de agua, la famosa de desconfianza, muy conocida, o otras torturas más leves. Y si la tortura era el último medio de investigación, si aplicaba la tortura, media hora no más, y el reo seguía diciendo que era inocente, listo, es inocente. No se puede aplicar ninguna pena más. Después de la tortura, si le seguía declarándose inocente, es inocente. No se puede más adelantar, seguir con el proceso. Ahí terminaba el proceso. Era el último recurso de investigación. Eso fue el año 1260, que el Papa Inocencio IV aprobó la tortura, pero ya en el año 1311, el Papa Clemente V puso tantas trabas para la ejecución de la tortura, mucho más que esas, que los mismos obispos e inquisidores se quejaban que era imposible aplicar la tortura, era imposible encontrar un caso en que fuera aplicable la tortura. De hecho, ahí se puso en desuso. Bien, rapidito sobre la Inquisición en España, en Italia casi nada, y después vamos a hablar un poco de los números de la Santa Inquisición y la comparación con la Inquisición protestante. En España se introdujo por iniciativa de San Raimundo de Peñafort, un santo que incentivó la institución de la Inquisición en España. Ya estamos hablando de tiempos más posteriores, sería el otro periodo. Él mismo compuso un manual práctico del inquisidor, que ha sido reeditado recientemente y fue entonces de gran utilidad. Por lo demás, la Inquisición medieval en España se circunscribió a Aragón y siguió en todas las normas generales del Tribunal Eclesiástico, las mismas leyes de la Inquisición del Santo Oficio. Ahí, si uno fuera a achacar algún error de la Inquisición española en particular, es que estaba muy unida, demasiado unida al poder secular, a los intereses de la corona. No digo que eso sea un desastre, pero sí que algunos intereses más bien reales que de error doctrinal se metieron por ahí. Es más, la más atacada, como decía, la más atacada por ser más conocida, pero los métodos eran los más justos para la época. Palabras de un historiador protestante. No se puede desconocer en la Inquisición española, así objetivo como subjetivamente, el esfuerzo de aplicar un procedimiento abiertamente justo. Schaffer, un historiador protestante.
Y dice una historiadora católica, yo voy traduciendo acá momentáneo, si me sale mal pido perdón. La presencia de este tribunal tuvo el efecto deseado. A lo largo del siglo XVI, esta es la época de la Inquisición española, el siglo de la Reforma, la Inquisición española ejecutó 182 herejes, menos de 2 por año. Si uno escucha los números por ahí, son persecuciones sanguinarias de millares de millones de personas. 182 en total la Inquisición española. Y en un siglo, menos de 2 por año. En comparación a las persecuciones protestantes a los católicos de Inglaterra, Irlanda y los Países Bajos y en el restante de Europa del Norte, junto con las guerras religiosas de Francia, que quitaron más de 10.000 vidas. Es decir, mientras la Revolución Protestante llevó más de 10.000 muertes en Alemania y en Francia, a donde entró el protestantismo, en España, que tuvo la Inquisición, que defendió la corona, fueron 182 muertes, para ver que la eficacia del tribunal de la Santa Inquisición, y que no estaba buscando matar. Y defendió la fe en España. La fe en España fue mucho menos corrompida que en Francia y Alemania ni hablar. En Italia, no voy a tocar el tema de Italia, se instituyó en 1232 contra los cátaros también. Los números de la Inquisición en general. En lo que se refiere al periodo del año 1540 y 1700, estamos hablando casi de 2 siglos, las condenas a muerte se dictaron en un 3,5% de los casos, según los cálculos de Gustav Henningsiger. Pero solo al 1,8% de los condenados se le aplicó efectivamente la muerte por la hoguera. Los otros fueron quemados en efigie, un muñeco que se quemaba, es decir, a través de un muñeco del tamaño de un ser humano que los representaba. La mayor ejecución sumarial de la Inquisición, celebrada en el año 1680, fueron condenados, ¿cuántos mil? 61. Esa fue el peor acto de la Inquisición, fue la muerte de 61 personas, en el año 1680, a morir en la hoguera, de los cuales, de los 61, 34 eran muñecos. La pena de fuego, la Inquisición, la hoguera, perdón. La cifra global de muertos estaría en torno a los 5.000 o 10.000 muertos durante los 350 años de la existencia del tribunal. Si bien Geoffrey Parker se atreve a concretar hasta los 5.000 muertos, lo que supone 4% de todos los procesos abiertos. Entre los siglos XV y XVIII en Europa, por cada 100 penas de muerte dictadas por tribunales ordinarios, por tribunal civil, a cada 100 condenas a la muerte de tribunal civil, una era de la Inquisición. Procedía de la Inquisición. Según los cálculos, yo voy tomando algunos historiadores un poco más serios que los que nos pasaron en la leyenda negra. Según los cálculos del historiador alemán Wolfgang Behringer, la persecución provocó en toda Europa entre 40.000 y 60.000 víctimas, donde 500 corresponden a la suma de las ejecutadas en España. De 40.000 a 60.000, 500 son españolas. 500 son en España, Portugal e Italia. Los 3 países son 500, exceptuando las regiones alpinas de lengua italiana. En esta cifra, correspondiente a la primera parte de la Edad Moderna, Francia habría ejecutado a 4.000 y Alemania al menos a 25.000, alrededor de 2 por año. Las cifras más grandes, por eso digo, la Inquisición española es falsamente atacada. Las cifras más grandes de la Inquisición son en Alemania especialmente y Francia. Inglaterra, la Inquisición protestante. Sí. A modo de ejemplo, el día 6 de mayo de 1527, los miembros de las legiones luteranas del ejército imperial de Carlos V se sublevaron y tomaron por asalto la ciudad de Roma. Ahora estamos hablando de protestantes. ¿Sabe cuántos mataron? En un día. Había 55.000 habitantes en Roma. Al final de esa sangría sobraron 19.000. 36.000 en un día los protestantes. La persecución en Inglaterra.
Solo en 1666 fueron 2.000 muertos, 2.000 en un año. Cuando hablamos de Inquisición hablamos 2 personas por año. Siglos XVI y XVII, más de 100.000 muertos en la persecución protestante de Inglaterra, solo para hacer una comparación. La Guerra Civil Española, por ejemplo, 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 283 monjas, y sin hablar de los fieles católicos que fueron muertos por el régimen comunista en España, en la Guerra Civil, del año 1936 a 1939. Solo para hacer una comparación. Los regímenes comunistas en general, eso del famoso libro negro del comunismo, 120 millones de muertos, si sumamos todos los regímenes comunistas. ¿Sí? Y recuerden la diferencia. La Inquisición, cuando relajaba el brazo secular, estaba buscando la conversión, estaba buscando la salvación del alma. Acá estamos hablando de ejecuciones por tortura, por pura sangre. Son enemigos del gobierno, se mueren. 120 millones los comunistas. Cuando hablan de las cifras más altas del gobierno nazista, que es visto como un demonio, no llega a los pies de lo que mataron los comunistas. No digo que el nazismo era bueno, pero nos pintan como si la peor cosa del mundo fuera Hitler. No. El comunismo es la peor cosa del mundo. El comunismo es mucho más cruel y sangriento. Pero eso nadie escucha. Ustedes no van a escuchar en la prensa hablar de los asesinatos de los regímenes comunistas. Más informaciones sobre la Inquisición protestante. Eso es solo a modo de curiosidad. Ya casi voy terminando. Primero, tengan en cuenta eso que yo decía. No es que estamos hablando Inquisición protestante e Inquisición católica. La Inquisición católica fue más blanda, la Inquisición protestante fue más rígida. No, estamos hablando de dos tribunales distintos. La Inquisición católica era un tribunal guiado a buscar la conversión de las almas y la salvación de esas personas que estaban siendo atacadas en su fe, que prometieron ese bautismo además. No estoy condenando a un judío, no estoy condenando a un musulmán, no estoy condenando a un ateo. Estoy condenando a personas católicas bautizadas que abandonaron su fe y están predicando, para intentar la salvación de esa alma y de las almas que están alrededor de ella. Eso es la Inquisición católica. La Inquisición protestante no. Es católico, es enemigo de la fe, hay que morir. Y con los métodos más crueles que hay. Solo San Tomás Moros, por ejemplo, en Inglaterra, ¿cómo era la ejecución? ¿Cómo fue la ejecución de él? Que era el canciller del gobierno, es decir, una persona alta de la sociedad que no tuvo la ejecución más cruel de todas. Pero como era no es San Tomás Moros, San Juan Fisher, creo, que era ahorcado, tal vez me equivoque el nombre de la persona, pero era un mártir, un santo católico. Era ahorcado y antes que se muriera se le abrían las vísceras. Y eso era de las cosas más blandas, entre comillas, que hacían las inquisiciones protestantes. Para dar algunos ejemplos, se recuerda el masacre de los monjes de la abadía de San Bernardo de Bremen, cuyos monjes fueron asesinados, desollados y se les echó sal en la carne viva, siendo después colgados del campanario por turbas protestantes en el siglo XVI. El ahorcamiento de 6 monjes cartujos y del obispo de Rochester en la Inglaterra protestante en el año 1535. La quema de miles de católicos y anabatistas por Enrique VIII en el siglo XVI, siendo su hija además católica, María, la que es vista como la sanguinaria, ¿no? De hecho, el título que le da la historia a hija de Enrique VIII, María, es, o María, no sé si María la Loca la misma, pero esa se le llama la sanguinaria. Pero quien era la sanguinaria, de hecho, era el papá. Y la reina Isabel también ni hablar. La quema a la hoguera de Juan Servet, el descubridor de la circulación de la sangre, en Ginebra, por orden de ¿quién? De Calvino. Pero, si ustedes van a buscar los libros de historia, solo se habla del caso Galileo, que no creo que no puse nada acá del caso Galileo. ¿Qué pasó con Galileo así rápidamente? Galileo era un cientista que estaba un poco al lado de Copérnico, del tema de la centralidad del sistema solar en el Sol y no en la Tierra. Entonces quemaron a Galileo. Hay gente que habla eso, nunca quemaron a Galileo, ¿no? Pero entonces quemaron a Galileo porque la iglesia era enemiga de la ciencia y porque Galileo hablaba que el Sol era el centro del sistema solar, entonces la iglesia lo quemó. No, pasó Galileo, primero no fue quemado, tenía una hija monja además de Galileo. Primero fue llamado a juicio, ¿por qué? Porque él decía que como
el centro del sistema solar es el Sol y no la Tierra, como se creía, que se podía postular esa teoría sin ningún problema. La Iglesia nunca creó problema para teorías. Pero que decía Galileo, hay que modificar la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura habla de pilares de la Tierra, por ejemplo, y criticaba otras citas de la Sagrada Escritura diciendo, entonces, el sistema es así, funciona así, esa es la verdad, cuando era una teoría todavía, y hay que modificar la Sagrada Escritura. Claro, fue llamado Tribunal de Inquisición, primero proceso, después otro proceso le impusieron silencio, ¿sí? Tal vez prisión, si no me equivoco, pero no fue condenado a hoguera, nada. En cambio, ese Juan Servet, que era el descubridor de la circulación de la sangre, fue quemado en la hoguera por Calvino, por orden de Calvino. Cuando Enrique VIII, más ejemplos, comenzó la persecución católica en Irlanda, existían más de 1000 monjes dominicos. ¿Sabe cuántos sobrevivieron de la persecución de Enrique VIII en Irlanda? 2. En la época de la protestante Isabel, alrededor de 800 católicos eran asesinados por año, en la época de la reina Isabel. El historiador protestante Henry Allen, con H, dice, la tortura y la ejecución, es un historiador protestante, la tortura y la ejecución de los jesuitas en el reinado de Isabel Tudor fue caracterizado por el salvajismo y el perjuicio. Esto dice un protestante, imagínense. En inglés, decretó en 1652 que cada sacerdote romano debe ser colgado, decapitado y desmembrado y después quemado y sus cabezas expuestas en un poste en lugar público. Es un acto del parlamento inglés. En la libre, y cuando habla de protestantismo, habla de la libertad de pensamiento, que nos trajeron la libertad del oscurantismo, de los milenios de oscurantismo del catolicismo. Sí. En la Alemania luterana, los anabaptistas, que eran también protestantes, eran cocidos en sacos y echados en los ríos. En la Escocia presbiteriana de Juan Knox, también otro famoso predicador protestante, en un periodo de 6 años se quemaron más de 1000 mujeres acusadas de hechicería. Obligaban a la conversión al protestantismo además. Acabo de ir salteando algunas cosas, ya se pasó el tiempo. En Augsburgo, en el año 1528, cerca de 170 anabaptistas de ambos sexos fueron puestos en prisión por orden del ayuntamiento. Muchos de ellos fueron quemados vivos, otros fueron marcados con hierros candentes en la mejilla o sus lenguas fueron cortadas. En Augsburgo también, el 18 de enero de 1537, ahí ya estamos bastante adelante, solo estoy dando modo de ejemplo, ¿sí? El Consejo Municipal publicó un decreto donde prohibía el culto católico y se les daba 8 días para que los católicos abandonaran la ciudad. Pasado ese término, se envió a los soldados a perseguir a los que no aceptaban la nueva fe. Se tomaron las iglesias y monasterios, se destruyeron las estatuas de los altares. Frankfurt emitió una ley parecida y la total suspensión del culto católico se extendió a todos los estados alemanes y después se tacha a la Iglesia Católica de intransigente. En 1530, en sus comentarios al Salmo 80, el famoso libertador Martín Lutero aconsejaba a los gobiernos que aplicaran la pena de muerte a todos los herejes. Después tengo un testigo, un trocito de Lutero acá también. En el distrito de Torgau, en Suiza, un misionero de Zwingliano, al frente de una turba protestante, saqueó, masacró y destruyó el monasterio local. En Zúrich, la Zúrich protestante, se ordenó quitar todas las imágenes religiosas, las reliquias y adornos de las iglesias y hasta el órgano fue desterrado. La catedral quedó desnuda como está hasta hoy, infelizmente. Y además, en Zúrich, los católicos se les inhabilitó para ocupar cargos públicos, la asistencia a la misa se castigaba con multa la primera vez y después se volvía a asistir a la misa con penas más severas. En Leffenheim, el 4 de abril de 1525, 3.000 campesinos guiados por un ex sacerdote, claro que se hizo protestante, tomaron la ciudad, saquearon la iglesia, asesinaron a los católicos y hicieron sacrilegios en el altar con profanación de los sacramentos. Decía Lutero, eso está escrito en un libro que se llama Epitome, del año 1520. Si castigamos a los ladrones con la horca, a los salteadores con la espada, a los herejes con la hoguera, ¿por qué, con mayor razón, no atacamos con las armas a estos maestros de perdición?
a esos cardenales, a esos papas, a toda esta cima de Sodoma romana, de la Sodoma romana, que ha corrompido perpetuamente a la iglesia de Dios, y nos lavamos las manos en su sangre. ¿Por qué no? Es el libertador, ¿no? Después en el año 1000, es una medida bastante cuestionable de Juan Pablo II, pero en el año 1998, Juan Pablo II abrió los archivos del Vaticano, los archivos secretos, y se decía, ahora van a descubrir todos los números de la tortura, de la Inquisición, las crueldades que hacían, bla, bla, bla. Una historiadora que bastante seria escribía ya en el año, a ver si tengo acá, 2018, mucho después de haber investigado todos esos documentos, decía, los resultados científicos no han confirmado, ni mucho menos, la leyenda negra de la Inquisición, como explica Ana Foa, es nombre de la profesora de Historia Moderna de la Universidad de Sapienza, y escribe en el Observatorio Romano del 16 de mayo de 2018. Perdón. El análisis de los archivos, dice ella, explica la científica... perdón, estoy leyendo como el de los días, ¿no? que come las comas. El análisis de los archivos, dice la historiadora, no alimentó el sensacionalismo deseado por los medios de comunicación, y las investigaciones de las 2 últimas décadas no se encaminan en dirección a una mea culpa, sino más bien a la reconsideración de la leyenda negra de la Inquisición. Iba a ser el gran descubrimiento de la era moderna, todas las torturas de la Inquisición, y al final no. Pero eso no se habla, que no encontraron nada de eso, no se habla. Aún así, Juan Pablo II, en el año 2000, acá tengo, el 12 de marzo del año 2000, hizo el famoso perdón de Asís, que fue pidiendo perdón por varias cosas de la iglesia, y decía una de las oraciones, Señor Dios de todos los hombres, en algunas épocas de la historia los cristianos a veces han transigido con métodos de intolerancia y no han seguido el gran mandamiento del amor, desfigurando así el rostro de la iglesia. Tu esposa, ten misericordia de tus hijos pecadores y acepta nuestro propósito de buscar y promover la verdad en la dulzura de la caridad, conscientes de que la verdad solo se impone con la fuerza de la verdad misma, por Cristo nuestro Señor. Sí, Él acepta todo eso que nos echa en cara falsamente. Seguramente Él nos llamaba al tribunal de la Santa Inquisición, como lo fue, y pedía perdón por eso, como si la Inquisición fuera eso que los detractores dicen. La Inquisición fue un tribunal de persecución, de tortura, de conversiones forzadas. Y no, Santa Inquisición. Y hay que defenderla con todos los dientes. Hubo exageraciones, seguramente, hubo exageraciones. Pero eso no era la ley, eran las exageraciones de personas particulares, y que además fueron punidas por las exageraciones. Y, solo para tener una idea, comparar con la Inquisición protestante, de ella no se habla nada. Los protestantes son los dueños de la libertad, que nos trajeron los principios de la sociedad moderna. Ellos sí perseguían para torturar, para matar, y no era con ninguna intención de conversión, de salvación. Entonces, con eso cerramos el tema de los errores de ese periodo. Si Dios quiere, en la próxima clase hablamos de la vida interna de la iglesia, y si Dios permite, me da tiempo para preparar, hablaremos de algunos santos en particular de ese periodo, que hay muchos santos muy grandes y muy importantes de la historia de la iglesia. Santo Domingo, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, que hablar. Entonces hay muchos santos importantes de ese periodo que hay que hablar. Bien, quedamos acá. Si Dios quiere, podamos tener la próxima clase presencial también. Duda, pregunta, inquietud. Si no hay ningún problema. Tengo una pregunta. ¿Juana de Arco entra en esa época? No, pero Juana de Arco no fue juzgada por la Inquisición. Es también una parte de la leyenda negra, ¿no? Sí. Lo que pasó con Juana de Arco, ella fue traicionada por el gobierno francés, por Carlos VII, y cayó en manos del tribunal inglés, Inglaterra católica en la época todavía. Y el tribunal civil la juzgó, pero quien manipuló todo fue un obispo, Cochón, pero no era el tribunal de la Inquisición. Si alguna vez aparecieron algunos, no eran inquisidores, pero eran, no sé cómo se llamaba el cargo, pero ellos no hicieron el tribunal. Y de hecho, para ver cómo era el tribunal de la Inquisición, ¿no? Santa Juana apeló al tribunal de Roma, pidió
pidió para que el Papa juzgara su causa, pidió para entrar en el tribunal de la Inquisición, porque sabía que ahí el juicio sería justo, pero no aceptaron, hicieron oídos sordos a la queja de ella. No, pero ella no es Inquisición. De hecho nos acusan también, condenaron a Juana de Arco y después la canonizaron, ¿no? Quien condenó a Santa Juana de Arco fue el Tribunal Civil. Después, en vida todavía de Carlos VII, se hizo todo una rehabilitación de Santa Juana, el mismo Papa, pero la canonización solo vino en el siglo XX. Pero es una santa, y solo que no pasó por el Tribunal de Inquisición. Si realmente se pasara por el Tribunal de Inquisición, no sería común. Sí. Bien. ¿Una oración para terminar? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.